Este y otros retos que el INE tiene en este 2025. Conversé con el consejero electoral, Arturo Castillo. Esto me dijo. Vaya retos que tiene el INE en este año. Uno, el principal, es organizar una elección que no ha existido en la historia de nuestro país. Es la elección de jueces, ministros y magistrados con un presupuesto recortado a lo que ustedes habían solicitado. ¿Cómo ven este primer reto? Es correcto. Bueno, ya hemos hecho varios posicionamientos públicos, tanto en medios como en el propio Consejo General. Estamos hablando de organizar la elección más grande y más compleja de la historia de México, que además no tiene ningún referente a nivel internacional. En este contexto, digamos, del reto logístico para organizar una elección de este tamaño, tenemos también, por otro lado, el recorte presupuestal más grande que se le ha hecho al Instituto en toda su historia. Nunca habían tenido un recorte de este tipo. Nunca de este tamaño. Sí. Año con año, ya desde hace algunos, ha habido algún tipo de recorte, pero de este tamaño jamás. Para dimensionarlo, el recorte fue de 13,400 millones de pesos. Esto es un monto superior al presupuesto total que nosotros habíamos proyectado para organizar la elección del Poder Judicial. Sí, ahora las explicaciones dicen que se ajustarían, podría haber formas de organizarlo con estos recursos. Sin embargo, ¿qué está en juego si no se organiza con lo que ustedes habían pensado? En las últimas semanas se tomaron decisiones, ya conocimos cómo serán las boletas. En lugar de los centros de votación que nos quedaban cerca, a lo mejor tendremos que caminar varias cuadras más para concentrarnos, ¿no? O no casillas, sino ahora centros de votación. ¿Qué son este tipo de ajustes que ustedes ya están avanzando? Bueno, ya los aprobamos, de hecho, justamente en nuestra última sesión de diciembre aprobamos los ajustes presupuestales para atender este recorte. Esto necesariamente va a tener afectaciones, ya se ha adelantado algunas. Los ciudadanos, las ciudadanas van a tener que caminar o desplazarse un tramo mucho más grande para poder votar. Dos, el número de centros de votación va a ser menor. Tres, el número de capacitadores para que la gente entienda cómo funciona esto y para que nuestros supervisores electorales también puedan operar esta elección, se va a disminuir en tiempo. Cuatro, algunas boletas van a ser media carta. Esto, al menos desde la perspectiva de algunos, yo así pienso, podría, me parece, hacer que sean menos accesibles para el elector, porque finalmente tenemos que imprimir el doble de materiales que los materiales que imprimimos en la elección pasada. O sea, sí hay afectaciones, creo que en última instancia recaen en los trabajadores del instituto y recaen en el propio ciudadano para ejercer su derecho al voto. Sí, han habido declaraciones que tú has hecho, digamos, algún tipo de corrección en lo público, que es la cantidad de cargos que estuvieron en juego el año pasado, ¿no? 2024, con la cantidad de cargos que van a esta elección judicial. El contraste en particular que tú hacías es, este es el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Y son elecciones federales, y ahí está el contraste con la cantidad de cargos que se repartieron entre otras autoridades electorales. Sí estaba el INE, por supuesto, pero hay otras autoridades que tuvieron, por supuesto, un papel importante el año pasado. Sí, es correcto. Básicamente, en esta elección que acaba de concluir, 2024, se renovaron solamente 629 cargos. No es verdad que fueron más de 20,000. Los 20,000 incluyen la totalidad de cargos que se renovaron a nivel local, y los costos de esas elecciones fueron sufragados por los institutos electorales de cada entidad. Recae en esa autoridad, en la autoridad nada local. Más, ya. Efectivamente. Sí. Para que la gente tenga certeza, antes de que terminara el año, presentamos algunos avances, ustedes hicieron algunas pruebas. ¿Cuánto se tardará la gente en ir a votar? Porque se ha dicho que será además una elección que lleve más tiempo, pues no solamente es ir a tachar 3 boletas, sino que es ir a revisar nombres, poner el número de la persona que estás eligiendo. Puede llegar a ser más tardado. Depende de varios factores, pero en esencia el número de cargos a renovar es mayor por elector. Es decir, vas a recibir 6 boletas, no 3, como pasó en la elección que acaba de concluir. Además, en cada boleta vas a tener potencialmente un mayor número de candidaturas que lo que viste en 2024. Es decir, vas a tener, por ejemplo, para ministros de la Suprema Corte, pueden ser hasta 82, 83 candidaturas, cuando estás hablando que para la presidencia de la República tenías solamente 3. ¿No? En el peor de los escenarios, si no hubiera habido coaliciones, tendrías un máximo de 7. 3, que 2 eran muy conocidas, ¿no? Claro. Y el otro lo fuimos conociendo en ese tiempo, pero a 80 y tantas personas conocerlas. Solo para la Suprema Corte. Solo para la Corte. Faltan magistrados, faltan jueces, y ahí estará el reto también que ustedes nos irán definiendo, por supuesto, informando en los siguientes meses. ¿Qué esperan de la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum? Ustedes han dicho, los consejeros del INE, que es necesaria una ampliación presupuestal para lograr esta meta, ¿no? La elección judicial, pero también otras tareas de las cuales me gustaría también hablar contigo, que tiene el instituto, ¿no? Per se, y que se acumulan por distintas cosas coyunturales. En efecto, así es. Bueno,
Y la propia presidenta Sheinbaum ya lo ha comentado un par de veces en sus conferencias. En la última comentó que se reuniría con nosotros este jueves. En efecto, estamos solo en espera de definir horario para acudir de preferencia a los 11 consejeros y consejeras a platicar con ella de estos temas. No solamente de la necesidad de ampliar el presupuesto para que la elección de jueces salga bien y salga como estamos acostumbrados en las elecciones en México, sino también porque se han presentado otras cuestiones coyunturales que la propia presidenta ya ha identificado en sus mañaneras, como el caso, en efecto, de la potencial repatriación de millones de mexicanas y mexicanos que viven en la Unión Americana. En este evento o en esta eventualidad, el Instituto Nacional Electoral tiene diseñado desde 2017 un programa de atención a repatriados. Estamos como institución completamente dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario para que las personas que en su momento regresan a México puedan regresar en las mejores condiciones posibles. ¿Qué implica este programa que ya tiene diseñado desde 2017 el INE? ¿Es recibir a estas personas con una identificación? ¿Básicamente es eso? Depende. Muchas de las personas regresarán ya con una identificación, con una credencial de elector. Estas en principio pues ya no tienen un tema con nosotros. ¿Qué pasa con las personas que regresan sin credencial de elector o aquellas que traen una credencial de elector tramitada en el extranjero? Estos son los dos supuestos que tenemos que atender de manera prioritaria, porque sin credencial de elector literalmente no puedes hacer nada en este país. No alcanza con lo que tiene. Exacto. Yo considero que dentro de la solicitud de ampliación presupuestal que le vamos a presentar al Ejecutivo Federal, deberíamos de incluir también esta cuestión. Ya. Con dinero que alcance se puede, entonces, digamos, en este tema en particular de la repatriación, poder atender a estas personas. El tema de la elección judicial, se ha dicho que se harán los ajustes necesarios, pero que van a organizar la elección. También está el rollo de las suspensiones judiciales y demás, pero fuera de eso, ¿la elección se puede organizar? A ver, ¿Habrá elección? La elección, va a haber elección. Sí. Haya o no haya aumento presupuestal, elección va a haber, pero va a haber afectaciones también. O sea, vas a tener tus casillas más lejos, vas a tener boletas más pequeñas, los capacitadores van a tener menos capacidad literalmente para instruir a los supervisores electorales, para instruir a la ciudadanía. Hay afectaciones que afectan tanto al propio instituto como a las ciudadanas y a los ciudadanos. Bien, pues faltan todavía algunos meses, es una elección histórica porque no se había dado, lo estaremos comentando si nos permites, Arturo, como siempre contigo. Con muchísimo gusto. Gracias, Arturo Castillo, consejero del Instituto Nacional Electoral.